me confirman si ya están viendo mi pantalla. Ya. Bueno, ya tengo aquí abierto Visual Studio Code, que ya todos deben tener instalado. Está grabando, está activado el grabador. Bien, entonces vamos a hacer una introducción al lenguaje JavaScript. Todavía de repente no de lleno en el paradigma funcional, sino entender el lenguaje inicialmente, ¿no? Y luego vamos a enfocarnos en el paradigma funcional. Bien, acá tenemos la ventana de bienvenida, esto lo vamos a cerrar. Visual Studio trabaja con carpetas, ¿no? Entonces, en realidad no creamos un nuevo proyecto, sino creamos una carpeta y en esa carpeta vamos colocando todos los códigos que vamos haciendo. Entonces voy a decir abrir una carpeta. Vamos a abrir una carpeta. Y al momento de abrir la carpeta, pues creo la carpeta y lo abro y ese sería mi espacio de trabajo. ¿Ya? Esa es la forma como trabaja Visual Studio. ¿Por qué? Porque normalmente los proyectos web al final son carpetas, ¿no? Y esas carpetas que se publican en algún servidor tienen una serie de archivos y todo lo demás, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando trabajamos bajo esta configuración, normalmente empezamos a crear carpetas. Oh, se quedó medio colgadito. Ya. Entonces vamos a acceder al equipo. Vamos a trabajar aquí en la unidad D. Nos creamos una carpetita, ¿no? Creamos una carpeta por aquí. Sí, ya. Aquí vamos a crear la carpeta. Le vamos a llamar prácticas JavaScript. Seleccionamos. Confía en los autores de los archivos de esta carpeta. Bueno, son medidas de seguridad. Sí, confío, tenemos que decir, ¿no? Muy bien, entonces una vez que tenemos esa carpetita, prácticas JavaScript, todo empezamos a trabajar en esa carpeta. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿no? Muy bien. Listo, entonces, como JavaScript trabaja con HTML, voy a crearme un nuevo archivo acá y le voy a llamar práctica 1. Pero va a ser un HTML, entonces un archivo HTML, práctica 1.html. Enter.
¿Te dio a New File? Sí, directo, aquí. Aquí está para crear un nuevo archivo. Son estas, ¿no? Aquí puedo crear un nuevo archivo o una nueva carpeta también. Dentro de esa carpeta. Este es bienvenido, lo vamos a cerrar. Para que tengamos más espacio. Listo, ya está. Práctica 1.html. Esto lo vamos a hacer más acá. Ya está, ¿no? Vacío. Aquí tenemos que escribir código HTML. Han pasado HTML en alguna materia, ¿verdad? ¿Sí? Hola, hola. Sí, en este caso ponen ustedes aquí, le dan tabulador. Hay que esperar un ratito que cargue los complementos que hacen eso, ¿no? En Visual Studio Code hay ciertos atajos, ¿no? Pero depende de los complementos que tengan instalados. No están como si no se hubieran cargado todavía completamente. Vamos a darle su tiempito para que nos habilite. Pero escribimos como su compañero dice este complemento, este símbolo, le damos tabulador y nos escribe. Bien, el HTML que vamos a escribir acá, ahorita voy a ir colocando yo el GEA. Creo que ya está el complemento. Nada, ¿no? Bueno, JavaScript está incrustado dentro de una página HTML. Y normalmente tenemos que colocar una etiqueta que es el script. ¿Ya? Ponemos, se cambió, ¿no? Colocamos el script y el fin script. Y entre medio ya sería el lenguaje JavaScript. Dependiendo de la versión del HTML, aquí necesitamos colocar, por ejemplo, algunos atributos para decir qué tipo de script es. Por ejemplo, podríamos decir type, text, barra, normalmente colocamos text, barra JavaScript. Y podemos colocar otros atributos como el source en caso que estuviera en algún archivo externo, ¿no? Pero con que coloquemos eso es suficiente. Que aquí ya puedo programar todo el código que estaría acá dentro de esa etiqueta, ya es, ¿no? Esto es código JavaScript. Ese es el comentario de línea, comentario de bloque, como si estuviéramos en el lenguaje Java, ¿no? O C++. Comentario de bloque. Y vamos a hacer aquí un alert para mostrar un mensajito en la pantalla, ¿no? Hola Moon. Bien. Ahora este script puede estar en cualquier lado de una página HTML. No sé si ya me habilitó el complemento. Nada, no me habilitó. Entonces vamos a colocar. Sí. Tal vez tiene que Visual Studio porque algunas actualizaciones requieren, ¿no? Sí, no, tiene el mío su update, pero a veces, a ver. Vamos a crear otro archivo. Es que abajo a la izquierda parece que tiene algo que se actualiza. A ver, no sé si es que se quedó por ahí colgado alguna autorización. Porque normalmente estaba.
Vamos a esperar un ratito, es que demora en hacerse su break. Bueno, pero eso no hay problema, eso lo vamos a ir completando, ¿no? La página, la estructura básica de una página HTML5 podríamos ir colocando. Voy a colocar lo esencial. Aquí voy a colocar HTML. Aquí vamos a colocar el encabezado. Y todo este JavaScript va a estar dentro del encabezado. Fin. Head. Bien, el body. El fin body. Y el fin HTML. Aquí vamos a colocar, hola, ¿qué tal? ¿No? Eso es HTML. Bien, lo guardamos. Nos vamos a nuestra carpeta. Prácticas JavaScript. Y lo vamos a abrir. Aquí que sea esta ventana. Bien, entonces cuando lo abrimos, fíjense, ahí nos sale el alert o la moon, ¿no? Eso quiere decir que está funcionando el complemento JavaScript y la página solo tenía en el body hola, ¿qué tal? Cada vez que hago refresh, la página se recarga y se ejecuta desde la primera línea de código hasta el final, mostrando el mensaje del alert correspondiente. Entonces, en conclusión, podemos decir que el código JavaScript está normalmente incrustado dentro de una página web y su intérprete viene a ser el browser, el navegador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro, Bien. Entonces, aquí podemos manejar variables. Por ejemplo, vamos a ver las variables. ¿Cómo manejamos las variables? En un comentario. Varias formas de definir una variable. Puedo definir con la palabra var, por ejemplo, A es una variable. Le asigno un 45. B, otra variable, le voy a asignar un 10. Una variable C que va a valer A más B. Estoy haciendo una suma. Y vamos a decir alert C. Aquí tengo que poner punto y coma, ¿no? Entonces las variables simplemente se las declara, no se necesita definir un tipo de dato como algunos otros lenguajes, ¿ya? Como verán, por ejemplo, esa variable solamente se dice que es una variable y listo. De acuerdo, algo muy parecido a Python como explicábamos ayer, ¿ya? De acuerdo al valor que se le asigna, la variable toma su tipo. Así también podría colocar, por ejemplo, var nombre igual, y aquí puedo poner Carlos Bach, ¿no? Entonces yo puedo decir alert, vamos a poner hola, mi nombre es, ahí le voy a concatenar la variable nombre, le voy a concatenar y tengo, para que no salga prendido, y le voy a concatenar la variable c, que es un número, pero igual al ser número con la cadena, se concatena como el lenguaje Java, ¿no?
y le voy a poner aquí años. Listo, ¿no? Va a mostrar un mensaje con eso en la pantalla. Esto lo vamos a guardar. Volvemos a nuestra página. Sí, buen día, buen día. Le vamos a dar refresh. Buenos días, por favor, me tome la lista, por favor, ingeniero, que está en el de los baños. Ya, ahorita. Bien, aquí tenemos Hola Mundo. Diego Yepes, por favor. Ya. Nos salió 55, que es la otra variable. Y el otro alert que dice, hola, mi nombre es Juan Carlos Vaca y tengo 55 años, ¿no? Que hemos estado concatenando. Sí, Yepes, a ver. ¿Tu apellido es Yepes? ¿Hola? Sí. Sí, todavía no estás en la lista, no se actualizó todavía la lista. Me vas a mandar un... Ya le mandé yo al jefe de carrera los registros y nombres de los que no están apareciendo para que él revise y la actualice en esta planilla. Ya, no te preocupes, estás presente. ¿Ya? ¿Me escuchó, Yepes? Bien. ¿Estamos bien hasta aquí con el tema de las variables? ¿Estamos bien con el tema de las variables? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a ver si ya se cargaron los complementos. Todavía. Bueno. Aquí vamos a hacer que la página tenga la estructura del HTML5, ¿no? Para que tenga la estructura del HTML5 le colocamos aquí doctime. Ese es el elemento al principio que determina que es HTML5. Bien. En la etiqueta HTML nos exige un atributo que defina el lenguaje. Vamos a decir language, español. Después viene el head normal. Fin head, que es el encabezado. Ahí podemos colocar, dentro del head colocamos el script, los links, varias alternativas que vamos trabajando, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, una de las etiquetas del head es la etiqueta title, ¿no? Que define el título de una página. Ya, listo, con eso no lo necesitamos. Aquí vamos a decir página 1. Listo. Tenemos nuestro script, el body. Y ya podemos poner aquí todo, ¿no? Esto sería una página HTML5. Bien, veámosla si es que sigue funcionando. ¿Sí? Y aquí está el título, ¿no? Perfecto. Entonces, las variables podemos declararlas tanto con var y también está recientemente una forma de programar variables, de declarar variables. Está también la palabra let, ¿ya? Yo declaro una variable con let, por ejemplo, voy a decir let, la variable apellido igual a Fernández. Puedo declarar let sueldo, listo, ¿no? Igual podemos mostrar
el código es lo mismo que var. ¿Cuál? En var coloco como variable la letra A, pero también hola, mi nombre es, pulso LED, también hace referencia a var, o sea, tiene la misma función. Claro, estoy declarando una variable apellido y una variable sueldo con la palabra LED, ¿no? Y también la puedo declarar con la palabra var o con la palabra LED. LED, esto es lo nuevo en JavaScript. Son totalmente equivalentes. Miren, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos sale Fernández. Ahí está Fernández. Y ahí está el sueldo. ¿Está claro esto? Esa era su pregunta, ¿no? Podemos declarar las variables tanto con var como con LED. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Qué diferencia hay entre LED y var? Exactamente. Esto es más óptimo en el sentido de que si yo declaro la variable dentro de un ámbito, solamente su espacio de memoria va a ser usado mientras ese ámbito esté en ejecución. Cuando ese ámbito no está ejecutándose, esa variable se destruye de manera automática. ¿Ya? Y ahí está la diferencia. En cambio, si yo creo una variable con la palabra var, esa variable se mantiene como si fuera una variable global a toda la página. Entonces termina de ejecutarse de repente un método y lo que declaré con var es como si siguiera usando memoria todavía. Entonces han creado para eso esta forma LED para variables que yo las voy a utilizar dentro de un método y que no quiero que tengan un alcance global. La recomendación es utilizar siempre que sea posible LED. Y bueno, si quiero yo una variable global que se utilice para todo mi proyecto, utilizo la palabra var. Ese es el concepto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es mejor utilizar? ¿LED o var? A ver, alguien que me responda. LED sería a lo que entendí, ¿no? Var más que todo sería pasar una variable que sea global, ¿no? Sí. Y LED sería solo para manejar dentro de una sola clase, algo así. Dentro de algún método, por ejemplo, variables que tengas dentro de un método, ¿no? Sí, solo que me equivoqué en términos. Correcto. Muy bien, excelente. Si yo necesito una variable global, pues entonces utilizo var. Pero si son variables que voy a usar solo para ese momento, una i para iterar, hacer un for, un sumador, entonces lo más correcto es usarle. Aunque si usas var no va a estar mal, es decir, igual te va a funcionar. Pero el tema es el uso de memoria. ¿Está bien? Es decir, LED se va a destruir de manera automática cuando ya ese método haya terminado de ejecutarse. Por lo tanto, va a liberar la memoria, ¿no? Recuerden que una variable numérica puede usar 4 bytes. Entonces, si yo tengo muchas variables, una vez que el método ya no está trabajando, esas variables se liberan. Entonces, pues, más óptimo en el tema de uso de memoria. Bien. Ok, hasta aquí estamos claros, ¿no? Con el tema de las variables. Declaración de variables. ¿Ya? Está claro que no necesitamos definir el tipo de dato de una variable, sino que simplemente se coloca, ¿no? Algo que también hay que aclarar aquí en Java es cuando colocamos la etiqueta script dentro del HTML para programar en JavaScript. Desde el HTML5 para atrás era obligatorio colocar este atributo type. En HTML5, si yo estoy colocando esta etiqueta y estoy definiendo la estructura de una página HTML5, esto es
opcional, es decir, de hecho no es obligatorio, pero en HTML5 para atrás, sí. ¿Está claro eso? Es decir, que esto podría funcionar así. ¿Por qué? Porque ya le hemos puesto aquí doctype, entonces ya es HTML5, ¿no? Más limpio, más sencillo. Aquí puedo poner un alert. ¿Estaría bien ahí o no? ¿O cuál sería el problema de eso? Muy bien, ¿no? No tiene sentido, pues, ¿no? Entonces, está fuera de la etiqueta script, por lo tanto no me lo va a reconocer para nada. ¿Ya? Correcto. Tiene que estar dentro de esta etiqueta. Muy bien, esa es nuestra práctica 1. Ahora voy a copiar todo esto para no seguir borrando. Y vamos a hacer práctica 2, ¿no? Y voy a borrar todo y lo dejo limpio, ¿sí? Solamente estaría parte de la estructura básica del HTML5. Bien, aquí entonces vamos a ver las funciones. JavaScript tiene funciones. Escribimos la palabra reservada function. Vamos a poner, por ejemplo, una función sumar que va a recibir dos variables, A y B. Listo, ¿no? Inicio y fin. Así que podemos colocar las funciones. Esas funciones no necesitamos poner, por ejemplo, si va a devolver o no, cómo se hace una función en C#, por ejemplo. A ver. ¿Qué se tiene que definir una función en C#? ¿Qué se coloca? Hay funciones y hay procedimientos, por ejemplo. O en Java, a ver. Igual en C++. ¿Qué tenemos que definir en el encabezado cuando estamos haciendo una función? Muy bien. Prácticamente el tipo de dato que retorna la función, ¿no? Pero como en JavaScript no necesitamos nosotros especificar el tipo de dato, entonces simplemente no necesito colocar el tipo de dato. Es decir, tanto ya sea un procedimiento, un void, por ejemplo, o una función que devuelva un valor, la sintaxis y la estructura es exactamente igual, ¿ya? Aquí no es necesario colocar var, porque si nosotros le vamos a pasar variables, automáticamente lo define. Entonces, aquí voy a hacer una variable let c igual a más b, y voy a retornar la variable c. Listo, ahí tengo mi función sumar. Y así podría tener varias funciones. ¿Sí? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Podríamos hacer, vamos a hacer una función, función, ¿no? Mostrar mensaje, voy a colocar aquí. Listo. Ok, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 funciones, ¿no? Y entonces aquí voy a empezar a llamar a las funciones. Por ejemplo, voy a declararme una variable que vale 15.
una variable b que vale 30, y entonces puedo decir let x va a ser igual a sumar, y le paso a coma b, se la suma. Y luego voy a llamar al método mostrar y le voy a pasar, por ejemplo, x, que sería este como un procedimiento, ¿no? Que hace un alert. Bien. Esta es la página 1, ¿no? ¿Cuál es la que tengo que hacer correr? Página 2. Ahí está, me mostró 45, nada más, ¿no? ¿Está bien 45? Sí, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Perfecto. También podemos trabajar en JavaScript. Lo voy a guardar. Voy a crear otro archivo. Nueva página. Página 3.html. Voy a copiar de la página 2 todo su código, su estructura. ¿Ya? Y voy a borrar esto, ¿no? También podemos trabajar en JavaScript en un archivo externo, ¿no? Voy a crearme yo un nuevo archivo aquí y le voy a llamar, por ejemplo, no sé, códigos.js. Y este va a ser un archivo que solamente tendrá que contener código JavaScript. Y todo lo que tenía aquí en la página 3 o en la página 2, estas funciones, por ejemplo, las voy a pasar allá. Aquí. Como es un archivo JS, no puede tener HTML. Todo lo que aquí se programe ya es JavaScript, sin necesidad de colocar la etiqueta script y fin script, porque es un archivo JavaScript, ¿no? El archivo JavaScript por sí solo no va a funcionar. Se lo tiene que invocar desde una página. Entonces, fíjense que desde la página 3, aquí tenemos script. Entonces, aquí voy a colocar script. Vamos a poner source src. ¿Dónde está mi código JavaScript? ¿No? De hecho, también podemos hacer esto, ¿no? También podríamos hacer esto. A ver, página 3. Se abrió en otra ventana. Lo que quiero es referenciar. Ahí. No está. Ya. Lo vamos a referenciar. Entonces coloco otro script acá. Y cierro. Y aquí lo referenciamos nada más. El archivo se llama código.js. Y listo. Entonces lo que estamos haciendo es, ¿sí? ¿Lo escucho?
llaman códigos. Códigos.js, ¿no? Lo que estamos haciendo es decir que prácticamente toda esa el código que estamos programando está en un archivo externo y lo que estoy haciendo es referenciar, ¿no? Como cuando hacemos un include o un en C++, ¿cómo hacemos para incorporar un archivo dentro de otro? ¿Alguien se acuerda? Colocamos un include, ¿no? Include. Aquí estoy referenciando. Entonces, quiere decir que todas las funciones, todo lo que está programado en este archivo códigos, ya lo podría usar en esta página que se llama página 3. A ver, vamos a revisar porque esto debería funcionar. Porque ¿dónde está sumar? Está en códigos JS. ¿Dónde está mostrar? Está en códigos JS. Si está referenciando bien, debería mostrar, ¿no? Lo voy a guardar. Página 3. No, ¿qué nombre le puse? Ah, página 3. Ahí está, 45. ¿Funcionó igual? Hola, hola. Sí, ¿no? Porque si no hubiera, a ver, lo voy a cortar esto, por ejemplo. Y ahora digo refresh. Pues no funciona, ¿no? No te sale ni error, nada, pues simplemente no hay esas funciones, ¿no? Entonces, si yo referencio aquí dónde están esta función sumar y esta función mostrar, ahora sí funciona. ¿Estamos bien? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ingeniero, Sí, sí. acabo de ver, es el script, la ubicación del código .js. Sí o sí tenemos que crear de nuevo el script. No lo podemos colocar en el segundo que creamos para llamar la LED A1530. Se puede, pero la recomendación es ponerlo aparte. Por ejemplo, si yo tengo otro archivo, otro y otro y otro. Y este script de acá es para decir que estás programando acá cierto código. ¿Ya? Usted dice colocar aquí src igual a código. Entonces, y aparte de eso, programar, ¿ves? No. La recomendación es las referencias ponerlo aparte. ¿Ya? De hecho, aquí debería estar así vacío totalmente. Hay algunos navegadores que podría funcionar y en otros no. En cambio, de esta manera se hace más estándar el código. ¿Ya? Entonces, eso es lo correcto. ¿Otra pregunta? Bien, los operadores. Vamos a seguir trabajando aquí en el código, en códigos. Aquí. Los operadores aritméticos, suma. Bueno, no le puse suma, ¿no? Este restar que debería haberle puesto. Este es multiplicar, igual que los otros lenguajes que ya conocen ustedes, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Y tenemos el
¿Cómo es el residuo en C++ o en Java? El módulo. ¿Cómo es el módulo en Java? ¿Qué operador es? Exactamente el porcentaje. Y aquí es el mismo, ¿no? A módulo B, lo que sobra de dividir A entre B. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los operadores aritméticos. Vamos a ver también las estructuras condicionales, el if-else, ¿no? Entonces vamos a hacernos una función. El mayor de dos numeritos, por ejemplo. A, B. Tengo que buscar el mayor de dos números. Entonces digo, si A es mayor a B, retornar A. Caso contrario, ¿qué retorno? B. Ahí tenemos el mayor de dos números. ¿Ya? También podemos hacer uso de la función switch, ¿no? Función, por ejemplo, a ver, nombre del día. Le vamos a poner número, un parámetro. Entonces podemos hacer un switch número. En caso que sea 1, exactamente el mismo código que tiene C++ o Java. En caso que sea 1, voy a decir return lunes. Aunque este break ya, porque está el return, ya sería innecesario. Pero lo vamos a colocar solo por convención, ¿no? Si es 2, voy a retornar martes. Para hacerlo más rápido. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7 nomás, ¿no? Listo. ¿Estamos yendo bien? Nada nuevo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Tengo una función, perfecto. Y así, aquí puedo ir haciendo varias funciones. Lo guardo, esto ya está referenciado desde la página 3. Entonces, a ver, voy a decir una variable led día igual a nombre del día 4. Led día igual a nombre del día 20, que debería salir día no válido, ¿no? Y luego voy a decir mostrar día, este que sea día 1 y este que sea día 2. ¿Qué pasó? Se quedó colgado. 45 y no mostró más la página, ¿no? Vamos a guardar. Y vamos a revisar. Ah, ya, este puede ser que no lo haya guardado. Se llama nombre día la función, ¿no? Ya.
Miren, ahí se quedó. Solo me mostró hasta dónde. Hasta aquí, ¿no? Ya este día 1, día 2 no funcionó. Entonces, eso es cuando JavaScript encuentra un error en la página, no nos dice como otro lenguaje error en tal línea, ¿no? Hay que trabajar. Aquí